Muy buenos días a todos de nuevo. Muchas gracias por querer seguir estando aquí. Seguimos estudiando juntos el capítulo 19. Estamos a punto de leer el punto 2, el pecado en contraposición al error. Hemos visto en este capítulo la consecución de la paz, el epígrafe 1, que se llamaba la curación y la fe. La curación y la fe. Y vamos a ver el epígrafe 2, el pecado en contraposición al error. Y para ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues muchas gracias, amado Jesús, amados hermanos, amado Padre. Gracias, Santa Sonia Dunel, gracias a todos. 2. El pecado en contraposición al error. 1. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado. Pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección, y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. 2. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido a él, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. 3. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible. Pues el costo del pecado es la muerte. ¿Y podría acaso perecer lo que es inmortal? 4. Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso. Y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso
se percibe como santidad. Eso es. Y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Leo la frase completa. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se concibe, se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que subyace a la realidad del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuese para siempre. ¿Es esto humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y de mantenerla aparte? 5. El ego siempre considerará insuficiente cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica su mejor defensa, a las que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial tal como el ego la interpreta. 6. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser un ideal del ego. Un mundo que Él rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. En cuanto que verdad, el pecado es inviolable y todo se lleva ante él para ser juzgado. Mas si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. 7. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego, eso no es un error, pues esa es su realidad, la verdad de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera se las ha arreglado para para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora, pues, la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó. Llora, pues, la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. 8. ¿No preferirías que todo esto no fuese más que una equivocación completamente corregible y de la que fuese tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es.
quizá te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar una decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Muchísimas gracias. Estamos leyendo el capítulo 19, la consecución de la paz. Vamos a leer ahora el punto 3, la irrealidad del pecado. Hemos leído ya el primer epígrafe, la curación y la fe, y el segundo, el pecado en contraposición al error. Y vamos a leer el tercero, la irrealidad del pecado. 1. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente, y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que, sin embargo, será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás. Y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. 2. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, y lo que es verdad no puede sino ser eterno, y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. 3. Un error, en cambio, no es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación, deseas que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez, con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambia su condición, de modo que, de ser un pecado, pasa a ser simplemente un error. Y ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Pues en ese caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. 4. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos todos, tal como Dios le encargó que lo hiciese. Pero no conoce el pecado, ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos, pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección, y eso es todo.
lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta, una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por lo tanto se queda sin contestar? 5. En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. En el error sí puedes creer, pues éste puede ser corregido por la mente. Pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. De ese modo la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. 6. Cuando te sientes tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto. Si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el Creador tiene que haberse extendido a sí mismo, y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal. Ser en parte cuerdo y en parte demente. Pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer eso? 7. Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva la culpabilidad y considerando el pecado como algo de inestimable valor. Perdón. Espíritu Santo, con esto no gano nada. Pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. Así Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados. Pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él, ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. Repito la última frase. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se le tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es esto humildad o demencia? ¿Es esto humildad o demencia? 8. Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación. Pues en ese caso habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que puede atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su hijo otra voluntad distinta de la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la suya y en eterna oposición a él y a las demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible.
el cielo, le ha sonreído y en su sonrisa de amor la creencia en el pecado ha sido erradicada. Todavía lo ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. Y sin embargo, párrafo 9, y sin embargo, lo contemplas con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada. No seguirás viendo el pecado por mucho más tiempo, pues en la nueva percepción la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que ésta los sane y no para que los oculte. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano y lo ayudarás a superar sus errores al liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. 10. En el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido. Pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo en que el cielo Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te dio. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso del cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti, que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida, para que tú la veas. Mm. 11. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano, y no permitas que el pecado vuelva a cegar tus ojos, pues el pecado te mantendría separado de Él. Pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como te ves a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada, y gracias a vuestra relación todos se encuentran más cerca de ese descanso. Pues damos las gracias por nuestra perfecta salud, por nuestra perfecta impecabilidad, y lo vamos a dejar aquí. Es esta segunda conexión. Infinitas gracias a todos. Santa Sonia Dunel, Santa Adriana Mosquera, San Antonio Moncholí, Santa Julia Vidriet, compartido, maestra, gracias. San Jesús Robles, buenos días. Hilda Bella, gracias. Buenos días a todos, bellezas celestiales. Santa Sandra Bautista, San Jesús, gracias. Entregamos a la expiación toda creencia de que sea con el comportamiento con lo que sanamos, cambiando el comportamiento sin haber perdonado. San Jesús dice: me portaré bien y el pecado desaparecerá. Bueno, dejaré de creer en el pecado y entonces me portaré bien. Santa Luz Marieta Coronado, buenos días Hildita, bendiciones. Santa Ana María García, Santa Brígida Pérez, gracias por estar ahí cada día, igualmente un honor. Santa Olga M. Torres, Espíritu Santo, estoy pidiendo amor y de regreso a casa sanando. Preciosa y santa hermana, mil gracias, un honor. Te damos amor, todo el amor del mundo, y claro que estamos sanando juntos. Podemos perdonar y ver que solo podemos dar amor, ¿vale? Obradores de milagros en funciones. Santa María Inés Cristóbal, San Jesús Robles, solo a los santos se les permite ver. Y da la casualidad de que todos somos santos, fíjate qué maravilla.
criatura divina, San Jesús Robles. Todos somos los santos hijos de Dios. Pues infinitas gracias a todos, criaturas divinas. Volveremos cuando sea posible con el punto 4. A las 13 tenemos conexión también. Y vamos a estar viendo el capítulo 13. Ahí vemos un epígrafe en profundidad, ilusoriamente. Estamos siempre englobados bajo la ONG Un Curso de Milagros 1965. Tenéis un canal de YouTube con ese nombre y podéis buscar ahí todos los vídeos, todo lo que se ha ido haciendo. Y estamos viendo a las 13 horas, leeremos el capítulo 13, El mundo inocente, del cual hemos visto ya los primeros epígrafes. El mundo inocente, capítulo 13, los hemos estado viendo en ilusoria profundidad, con una introducción, con un primer epígrafe, inocencia e invulnerabilidad, con un segundo, el inocente hijo de Dios, con el tercero, el miedo a la redención, el cuarto, la función del tiempo, el quinto que veíamos ayer, las dos emociones, y hoy vamos a ver el sexto, cómo encontrar el presente. Pues infinitas gracias, os amamos.